Bueno, buenas tardes con todos los compañeros, buenas tardes profesor. A mi grupo nos ha tocado decir en lo que es el kit básico. Este trabajo se ha realizado por mi persona, por mi compañera Richard Wicca y mi compañera Jennifer Magaña. Entonces, a continuación, muy bien sabemos que en nuestra actualidad, hasta en los colegios y en los mismos institutos o universidades, se enseña en sí la física como un acto de clases teóricas y un tanto práctica, ya sea por los ejercicios, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, en el pasado, yo sé que ustedes han pasado, que a veces los experimentos, los problemas no los entendemos. ¿Y por qué? ¿Debido a qué? Entonces, fue por esto que nuestra motivación fue en sí que la mayoría de las personas que han tenido estas experiencias se puedan no solamente llevarlo a lo teórico, sino practicarlo. Entonces, entenderlo así y asimilarlo. Sabemos muy bien que el ser humano o las personas aprendemos más con la experiencia, ¿verdad? Esa fue nuestra motivación. Ahora, lo que es en la introducción, muy bien también sabemos que la ciencia es la ciencia de la física es una ciencia que estudia la naturaleza, todo lo concerniente con eso, qué pasa, sí, por ejemplo, con los movimientos de uniforme, rectilíneo y todos sus aspectos, o qué pasa, por ejemplo, con los problemas que vamos a ver ahora en lo que es proyección de lanzamiento de proyectil, o lo que son, por ejemplo, de la teoría de Bernoulli, o en sí como algo similar a la materia, que es lo que sucede en ¿no? Y vamos a ver en sí cuáles son las propiedades de estas y cómo es que sucede en lo que es práctico. Lo vamos a llevar algo práctico. En primera parte, algo que vamos a hacer muy especial es como retornando algo a nuestra antigua forma de pensar y a nuestra forma de, al inicio, cuando siempre se pretendía la física y la química, empieza por algo sencillo. Vamos a empezar igualmente por algo sencillo. Empezamos con la materia. La materia nos dice que en sí hay una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia. ¿Ya? Y nos dice que hay un conocido científico que es Lavoisier, ¿ya? Que es un científico francés que descubrió que la química en sí moderna, ¿ya? Dijo un hecho muy importante. Por ejemplo, que dice que la materia no se destruye, ¿cierto? Y solamente se transforma. En este experimento que a continuación les vamos a presentar, vamos a poder asimilar mayormente esta teoría que es algo muy simple. Para eso vamos a poder acabar. Nosotros vamos a hablar. Vamos a ver entonces a continuación esta teoría de la poesía. Aquí tenemos en sí los materiales que se van a usar son en sí una botella de plástico, sal de Andrich, que es algo muy conocido para calmar la sed del estómago, ¿no? ¿Ya? Y ahora, vamos a ver que si muy bien es cierto que la materia no se destruye, ¿no? Sino solamente se transforma. Vamos a ver mediante esto, que es el sal de Andrich y vinagre, que tenemos aquí. Sabemos muy bien que si esta materia, al combinarse juntamente con esto, ¿ya? No se va a destruir, sino que se va a transformar en algo muy... lo vamos a ver ahorita. Si se dan de cuenta, esta bolita se va a empezar a inflar. ¿Debido a qué? Porque la materia, como lo dijimos, no se destruye, simplemente se transforma. Y en este caso se va a transformar algo gaseoso. Y corroborando en sí con la teoría que dijo la física, ¿verdad? Explota. No va a explotar. Siguiente. Ahora, vamos a ver con lo que es la electricidad. ¿Quién no le ha pasado en la vida que, por ejemplo, cuando has estado duchándote y has mojado, no hayas querido prender la televisión y te pasó corriente, por así decirlo, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que sucede en esto. Ahora, dice, lo que sí es la energía es la acumulación de cargas eléctricas, ya sean positivas o sean negativas. De acuerdo a la historia, dice que el fenómeno de la electricidad estática es conocida como, antiguamente como la información aportada por Mileto, que fue en el siglo VI a.C. Y esto es de acuerdo a los fenómenos que se construyen por máquinas capaces que producen electricidad.
Pero muy bien sabemos que la electricidad está formada por dos grandes materias, por así decirlo, que son electrones o iones electrónicos, que son positivos y negativos. Siguiente. Y dice, la causa de la electricidad son cuatro pares muy importantes. Uno que es la inducción de la separación de cargas por contacto, otra es por la separación de cargas inducidas por presión, otra es la separación de cargas inducidas por la temperatura y otra es la separación de cargas inducidas por la presencia de objetos cargados. Sabemos bien que la electricidad, por ejemplo, es algo muy cotidiano sobre los rayos. ¿Qué sucede cuando pasan los rayos debido a una tormenta, verdad? Estos rayos, si bien sabemos muy bien que en nuestra sociedad se ponen cables de altas tensiones, se preguntaban para por qué se ponen, o hay también unos cableados que van desde el techo de una casa hasta el suelo, pero ¿por qué ponemos estos objetos y para qué? Y lo vamos a ver a continuación. En el experimento realizado ahora, vamos a poder completar con la solución de esto. En estos materiales, para continuar, en estos materiales se ha puesto un tubo de PVC, un papel higiénico, una pelota de ping-pong y tela de algodón. Para eso vamos a empezar. Primero desglosamos lo que es el papel higiénico, lo cortamos en pedacitos, ¿no? Solo con la mano. Luego cogemos el tubo PVC, que se va a cargar con quince negativamente, ¿no? Cuando tú lo frotas con un algodón, una tela de algodón, esta se va a cargar negativamente y va a tender a atraer a los pelitos, ¿no? O sea, para esta ocasión voy a usar mi abrigo. ¿Cómo vamos a ver? Mire cómo lo atraen los pelitos, ¿no? Se dan cuenta. Hay muchos experimentos que se pueden hacer de esta misma situación, se puede hacer con el agua y todo eso, pero ahora también vamos a hacer con... Hay varios experimentos, ¿no? Se puede hacer con globos, un envase de vidrio, pero por el momento, o sea, no tenemos todo el material para hacerlo ahorita. Bien, entonces, siguiendo con la exposición, vamos a ir ¿cómo vamos acá? Se dice, ¿no? Vimos que en sí este experimento resultó que al cargar un objeto con carga negativa a otro objeto que tiene carga positiva, estos se van a atraer. Pero al tener un objeto con carga negativa y otro con carga negativa igualmente, estos se van a repeler. Ahora, en lo que es hidrodinámica, muy bien todos sabemos que en ese semestre hemos llevado lo que es la ley de Torricelli o el de caudal, que son los principios, por ejemplo también el principio de Bernoulli, el artículo de Bernoulli, donde nos dice que no, la presión no es igual a la densidad por la gravedad y la altura de 1, que es igual a un medio de la densidad por el volumen de 1 al cuadrado, es igualmente a la presión de 2 más la densidad por la gravedad por la altura del cuerpo 2 más un medio de la densidad por el volumen de 2 al cuadrado. Esto vamos a ver siguiente. Vamos a ver este experimento. Sabemos muy bien que en la teoría de Bernoulli, sabemos muy bien que, por ejemplo, se va a usar una pelotita de ping-pong, un hilo y agua. Se nos dice que la teoría de Bernoulli, al poder concretar con el agua y la pelota de ping-pong, esto quiere decir que van a rodear en sí a la pelota de ping-pong el agua. Si nos damos cuenta ahí, el agua va a retornar del centro de aquí, donde está puesto, hasta el centro de aquí, haciendo que la energía interna que venía del objeto sea externa y esté el contorno de la pelotita, haciendo que el agua vaya hacia alrededor.
Y la otra es que con un sorbete nos dice que eso también tiene que suceder lo mismo, que al soplar el sorbete en la pelotita, esa no tiene que caer y tiene que rodear en sí el aire a la pelotita, haciéndola que esté en el centro y no caiga. Vamos a ver. Pero tendría que ser arriba mismo. Debe estar más vertical. Algo así. Para que se le pueda más. Pero antes tiene que soplarlo, ¿no? Sopla primero y luego sopla. Para dar más. Pero sí funciona. La cuestión es que está igualmente como el agua, el aire va a rodear a la pelotita, haciendo que se mantenga en lo que quiso. Así que, ya. La estática. La estática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, ¿no? Es decir, si necesitan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Para eso tenemos el principio de Pascal en la física. El principio de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, ¿no? En el año 1623 a 1662. ¿No? También tenemos el principio de Arquímedes, que afirma que todo cuerpo sólido sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje, ¿no? Un empuje. Cuando tú metes una bolita en un agua, siempre vas a tener ese empuje de líquido que está en ahí, ¿no? O sea, por el espacio que le estás quitando al líquido, siempre va a tener una presión de abajo hacia arriba, ¿no? Las propiedades de los fluidos son las que diferencian el comportamiento y características del mismo tanto en reposo como en movimiento. La densidad o masa específica, ¿no? La densidad sabemos que es igual a la masa sobre volumen, ¿no? El peso específico es igual al peso sobre volumen y la presión hidrostática se define como fuerza sobre unidad de superficie, o bien que la presión es la magnitud que indica cómo se sube una fuerza sobre la superficie en la cual se ejecuta. La presión y profundidad. La presión es un fluido en equilibrio aumenta con la profundidad, de modo que las presiones serán uniformes solo en superficies planas horizontales en el fluido. Para el cemento se han usado 2 o 3 recipientes de plástico transparentes, un sorbete, otro plástico bandera y agua, nada más, ¿no? Ya, muy bien. En lo que es este experimento, se nos dice que al juntar eso, por ejemplo, tenemos acá los 2 recipientes. Ya. En este principio de aquí, se nos dice que estos 2 objetos, en el principio de hidrostática, nos dice que estos 2 objetos, al estar en conjunto, unidos por una manguera, como lo vemos aquí, o un tubillo, estos, por el principio, se va a realizar, que se realizan es que estos 2 objetos tienen que estar a la misma altura en sí del que es fluido.
5 minutos. Ya. En este principio nos dice que esta de aquí tiene que ser la misma altura que el otro, por el cual en el principio nos dice que estos dos objetos tienen que estar en la misma altura. Y lo vamos a ver. ¿Está? Inconveniente. ¿Se cerró? Sí, se paró. Ya no llega ahí adentro. Creo que reversa. Nos dice que al principio dice que tiene que estar a la misma altura. Y como vemos, ya va llenando a la misma altura. Cumpliendo así el principio de lo que es el fluido. Ya. Ahora, en el otro perímetro, tenemos aquí, por ejemplo, una botella de litio. Aquí vamos a usar el papel higiénico, o se puede usar una bolsa, o un plástico pequeño, ¿no? Donde vamos a ver que la gravedad atmosférica es mayor que, o la presión atmosférica es mayor que la presión hidrostática que vamos a ver ahorita. ¿La presión qué? Hidrostática. ¿Papel higiénico o papel? Igual, un papel higiénico o un plástico. Ahí vemos que ahí se comprueba lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es mayor que la presión hidrostática. Acá no cae en sí el agua. Tiene plástico, bueno, negro. Ahí igualmente vemos que la presión, aún teniendo aire en la botella, esto quiere decir que si vemos en la parte de abajo, está un poco más hundido. Eso quiere decir que la presión atmosférica es mayor que la presión hidrostática. Bueno, yo me voy a continuar con la sesión y quiero que hagas la fuerza del 1 minuto que queda. La fuerza del cuerpo es una fuerza que aparece cuando sumerges un cuerpo cualquiera sobre un líquido. Y de esa manera, cuando sumerges cualquier objeto sobre el líquido, te das cuenta que el objeto va a soplar, ya que el peso del objeto es menor que el peso específico del agua o del fluido. Un claro ejemplo es un submarino y a continuación voy a mostrar, voy a nombrar primero los materiales. Es una botella de 2 litros, 6 tornillos, una cinta adhesiva, un globo, una tijera clava, un envase rectangular, agua y 3 sorbetes.
continuación van a ver cómo armamos el submarino y cómo muestra la ley de Arquímedes o esfuerzo del público. Ya, lo primero que hacemos será unir los sorbetes para de esta manera introducirlos dentro de la botella, formando un agujero en la tapa de la botella y introduciendo el sorbete, de lo cual al finalizar ya el submarino vamos a empezar a soplar para que el peso y la botella que representa el submarino se vaya flote en el agua. Vamos sumergiendo la botella y al soplar el fuego se infla y entonces se lleva la botella para realizar una submarina. También en la botella, para producir un peso extra, vamos a pegar tornillos alrededor para que se lleve. En el caso del elemento de proyectil, como los experimentos también, nos dice que aquí vamos a buscar sí, 4 tablas o 4 distancias, las cuales vamos a usar una varita de acero, tiene un peso, y en esa de aquí, por ejemplo, al pasar esto aquí, como vemos aquí, esto tiene una altura de 30 centímetros, esto de 10. Al pasar una o 2 veces, esto tiene que caer unas distancias diferentes, en las cuales al sumarlas y promediarlas en la altura que va yendo en sí la distancia de lo que es en X. Ya, en conclusión, nos dice que el aprender de la física no es tan difícil, sino que simplemente con un poquito de creatividad y lo que es un poquito de forma, no necesariamente con equipos grandes o costosos, ¿no? Sino con equipos caseros que puedes conseguir quizás en casa, puedes realizar descubriendo así la física. Y como recomendaciones o sugerencias, ya tenemos que, como les institucionamos en la universidad, nos carecemos de un laboratorio que quizás nos incentive a poder hacer explotar nuestra creatividad mediante lo que es la física. Se sugiere quizás que se pueda crear un laboratorio propio para la universidad. Gracias. Muchas gracias.